doctora Roselia Lima, compañeros y compañeras. Mi nombre es Damaris Eunice Rosales Salazar y soy la coordinadora del grupo número 7. Nosotros tenemos el gusto de exponer los temas de la segunda parte del libro Introducción al Derecho, tomo 2, el cual está basado en el capítulo 1, la jurisprudencia técnica, y capítulo 2, la sistemática jurídica. Primero les voy a hablar sobre qué es la jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones de las normas jurídicas. Y esto puede constituir una de las fuentes del derecho, pero según el país, también puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado. Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que considerar cómo se viene aplicando en cada momento. La jurisprudencia técnica es una doctrina de orden positivo que estudia la sistematización de las reglas que constituyen determinado ordenamiento e indican en qué forma pueden ser resueltos los problemas que su aplicación suscita. Cuando se habla de jurisprudencia técnica, se hace como un sinónimo de dogmática jurídica o ciencia del derecho en sentido estricto. Pero la jurisprudencia técnica estudia el derecho como un fenómeno, pero desde una perspectiva próxima e inmediata al hecho jurídico. Por lo tanto, se ocupa exclusivamente del derecho positivo, es decir, de las normas emanadas de la actividad competente y promulgada de acuerdo a un procedimiento formal. Asimismo, la jurisprudencia técnica aparece ante nosotros como una doctrina especial de cada ordenamiento y en vez de estudiar aquellas nociones, las da por conocidas, concretándose a exponer el contenido de las leyes o costumbres que forman el sistema a que se haya referido. Los estudios de la jurisprudencia técnica pueden ser pero tan numerosos como los derechos positivos que la historia registra. El objeto de la jurisprudencia técnica. Recalcando un poco acerca de qué es la jurisprudencia técnica, tenemos que es una sistematización de las reglas que constituyen un determinado ordenamiento, ¿verdad? Y asimismo nos indica cuáles serán las formas para solucionar dichos problemas. Pero en sí, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de la jurisprudencia técnica? Para ello se nos presentan dos escenarios. El primero nos indica que es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallen en vigor de una época y un lugar determinado. Y el segundo, que sería el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Pero de lo anterior podemos concluir en que la jurisprudencia técnica nos ofrece dos aspectos fundamentales que hay que tomar muy en cuenta, que es el sistemático o teórico y el técnico o práctico. El sistemático nos dice que es la exposición de las reglas jurídicas que pertenecen a ordenamiento espacial, temporal y
espacialmente circunscrito, mientras que el técnico o práctico nos dice que es el arte de la interpretación y aplicación de las normas que lo integran. Muy bien. Para terminar, vamos a decir lo que es las ramas de la jurisprudencia técnica, y son dos ramas en las que se divide la jurisprudencia técnica: la sistemática jurídica y la técnica jurídica, o doctrina de aplicación del derecho. Jurisprudencia técnica. Esta se divide en dos ramas o aspectos. La primera es la sistemática jurídica y la segunda es la técnica jurídica. La técnica jurídica pues consiste en el arte de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, ya sean legales o consuetudinarias, que lo integran. Asimismo, pues la técnica jurídica tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados a la aplicación del derecho, ¿verdad?, objetivo en casos concretos. Asimismo, también esta técnica jurídica maneja lo que es el acto sensu, que consiste en la elaboración y formulación de las normas jurídicas, como la aplicación de las mismas, ¿verdad?, a casos concretos. Esta lato sensu le prosigue lo que es la stricto sensu, que consiste en el estudio de los problemas jurídicos que enfrenta el juzgador al aplicar el derecho sobre un caso concreto, estrictamente la técnica de aplicación del derecho. Por el otro lado, nos vamos a la sistemática jurídica, pues que consiste en la exposición de las reglas que pertenecen a un ordenamiento temporal y especialmente circunscrito. Esto quiere decir que encierra un tema que está delimitado, podría decirse, lo que significa circunscrito. La sistemática jurídica es una disciplina nomográfica que tiene por objeto la exposición sistemática de las normas jurídicas, de determinadas normas jurídicas, y que estriba en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias. Estas se dividen en el derecho público, en el derecho social y en el derecho privado. Las primeras, pues el derecho público puede ser constitucional, administrativa, puede ser notarial, penal, procesal, así mismo como tributario e internacional público. La del derecho social pues consiste en el trabajo, en el agrario, en el de familia, en el de seguridad social. Y por último, pero no menos importante, es el derecho privado, que consiste en el civil, en el mercantil y en el internacional privado. La sistemática jurídica es una disciplina nomográfica que tiene por objeto la exposición sistemática de determinadas reglas normativas, cuyo objeto estriba en exponer de manera ordenada y coherente las disposiciones consuetudinarias, jurisprudenciales y legales que integran cada sistema jurídico dentro del derecho privado o el derecho público. Existen al respecto dos teorías fundamentales que debemos saber. Se exponen las dos principales teorías que afirman la posibilidad de la división de las ramas del derecho en derecho público y derecho privado. Es necesario establecer que dicha división, para algunos autores, carece de fundamentos y paulatinamente ha sido abandonada. Además, consideran que su uso obedece exclusivamente a fines pedagógicos. La distinción entre derecho público y derecho privado carece fundamentalmente y ha sido abandonada
en la doctrina moderna. Así, estas corrientes negativas o reducen la pertenencia de todas las normas del derecho público o derecho privado. De lo expuesto podemos establecer que existen corrientes que niegan que el derecho deba dividirse en dos grandes ramas y otras que afirman y fundamentan el valor de dicha división. En este último sentido, podemos citar a Viattoro Toranzo, quien define la división referida afirmando que las justicias de subordinación y de coordinación son las que regulan al derecho público y al derecho privado, respectivamente. Así indica que la justicia de subordinación tiene como fin inmediato el bien de la comunidad y como límite la dignidad de los individuos. La justicia de subordinación se fundamenta en el derecho natural que todo individuo necesita de la comunidad. Las dos principales teorías que afirman la posibilidad de la división de las dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado, es la teoría del interés en juego o teoría romana y la teoría de la naturaleza de la relación. La primera, la división de las normas jurídicas, que es el derecho privado y el derecho público, fueron obra de los juristas romanos. Por esto esta teoría es llamada teoría romana. Pero también es llamada teoría del interés en juego porque según esta teoría, en cada relación jurídica y en cada norma que la rige hay un interés protegido. Si el interés protegido es de naturaleza general, estamos sometidos a un derecho público. Por el contrario, si estamos en un índole de privado o particular, estaríamos sometidos a un derecho privado. Ahora bien, la teoría de la naturaleza de la relación. Generalmente la doctrina más aceptada consiste en que no debe, entre el criterio diferencial del derecho público y del derecho privado, no debe buscarse en un interés protegido, sino más bien en la naturaleza de las relaciones de las normas que se establecen. En esta teoría se establecen dos tipos de relación, la relación de coordinación y la relación de subordinación. En la de coordinación dice que los sujetos actúan en igualdad de circunstancias y esto se establece con el derecho privado. Al contrario de las relaciones de subordinación, acá los sujetos no actúan en un plano de igualdad y se establece en un derecho público. El derecho social. La rama del derecho social tiene su origen en el derecho público. Su principal objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que existen en las clases sociales con el fin de proteger a las personas. Surgimiento del derecho social. Con el surgimiento de los periodos capitalistas y la revolución industrial, especialmente en Inglaterra y en Francia, se conforma una nueva clase social antagónica, el proletariado. Con el surgimiento de las grandes masas de obreros y de los grandes centros de producción o industrias, surge una nueva lucha por reivindicar el derecho de los trabajadores, aunque ellos no estaban conscientes que pertenecían a una nueva clase social. Iniciaron sus luchas en pro de limitar las largas jornadas de trabajo a los que se les exigían, que eran entre 12 y 14 horas diarias, limitar el trabajo a los niños y a las mujeres, tener acceso a un salario justo, tener acceso a la seguridad social por parte de los patronos y por parte del Estado. Asimismo, surgieron nuevas luchas por proteger la tierra, ya que para muchos estados era la única fuente de riqueza y de producción, y entre otros factores se conformó el derecho agrario. Así pues, con la evolución de los derechos sociales, se ha tenido como objetivo mejorar las condiciones sociales de la gran mayoría
y de un mejor trato para las mismas. Por todo lo anterior, podemos definir el derecho social como el conjunto de normas y principios jurídicos que pretende regular y proteger las conquistas sociales y económicas de los trabajadores y de los campesinos en general. El derecho social está conformado por el derecho agrario, el derecho al trabajo, el derecho a la familia y el derecho a la seguridad social. Entre los ejemplos de los derechos sociales podemos mencionar el derecho a un trabajo y a un salario, derecho a una vivienda, derecho a un hogar seguro, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social y entiéndase como jubilación, maternidad, accidente laboral, entre otros. Para finalizar, quisiera destacar que la importancia de los derechos sociales es universal, pues su finalidad es erradicar la injusticia y la desigualdad social y por ende procurar una vida digna para todas las personas. Derecho tributario. Se dice que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que tratan de identificar la relación jurídica tributaria entre los dos entes que menciona nuestro Código Tributario. En este caso, el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes o responsables del mismo. ¿A qué se refiere este derecho tributario? A que tiene que implementarse lo que es la recaudación de los tributos e impuestos por un ente recaudador que, como todos lo conocemos, es la Administración Tributaria, o mejor conocida, su Superintendencia de Administración Tributaria Exacta. El siguiente derecho es el derecho notarial. Este derecho es un conjunto de normas jurídicas que enlazan todo lo que es el registro notarial, mejor conocido como el protocolo del abogado. Siguiendo con el derecho público internacional, es un conjunto de normas jurídicas de Estado a Estado que promueven lo que es la organización de la paz, organizaciones de estados jurídicos internacionales y cualquiera que esté relacionado entre países. Ejemplo de estos casos que podemos tener está lo que es la Organización de Naciones Unidas, mejor conocido ONU, y también lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en sí han evolucionado y se han visto en nuestro país también, que se han implementado de varias formas para el desarrollo de la sociedad. Buenas tardes, compañeros, yo les hablaré acerca de la clasificación del derecho social. Antes de empezar con la clasificación, debemos de entender qué es derecho social. Derecho social son leyes y disposiciones autónomas que establecen diferentes procedimientos y principios protectores para las personas y diferentes sectores de la sociedad. La clasificación del derecho social, Alberto Pereira lo hace en cuatro, en cual lo encontramos el derecho de trabajo, el derecho agrario, el derecho de familia y el derecho de seguridad social. El derecho de trabajo se dice que es un conjunto de normas jurídicas que establecen y regulan la relación del trabajo entre patrono y obrero. También establece otras condiciones de la vida y mejoras del trabajador dentro del mismo. En el derecho de trabajo podemos mencionar el Código de Trabajo. Este es en Guatemala un conjunto de normas que regula la relación entre el trabajador y el patrono, y también tiene la función de crear instituciones para que puedan solventar cualquier tipo de conflicto que exista entre patrono y trabajador. Este fue creado en el decreto número 1441 en el año de 1961. El derecho agrario, pues este se dice que es una rama del derecho que contiene las normas regularizadoras o regula las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura y a la explotación de la tierra mediante este derecho.
Como disciplina del derecho social encontramos al derecho de familia, que se define como la parte o rama del derecho civil relativa a los derechos y deberes y en general a la institución fundamental que la familia constituye en toda sociedad. ¿Por qué es parte del derecho civil? Porque tiene por objeto las relaciones jurídicas familiares, tales como las relaciones conyugales, las paternofiliales, tanto en su aspecto personal como patrimonial, la tutela y las demás instituciones de protección a menores e incapacitados. En Guatemala no existe como tal lo que es el Código de Familia, más sin embargo las relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos está contemplado básicamente en el Código Civil. Es importante mencionar que las dos instituciones fundamentales del derecho de familia son el matrimonio y la afiliación. Es de naturaleza privada porque pretende resolver el conflicto satisfaciendo a las partes con justicia. Es de naturaleza pública porque busca la realización del derecho y la cimentación de la paz social. Otra disciplina del derecho social se encuentra lo que es el derecho de seguridad social. En nuestro libro guía se define como el conjunto de normas jurídicas relativas a las medidas de ordenamiento estatal para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluadas. Actualmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es la institución encargada de administrar todos los aspectos que abarca la seguridad social y las pensiones, ya sea que por desempleo, maternidad, accidentes, enfermedad, invalidez, vejez, entre otras. Este derecho se brinda a través de medidas para ofrecer protección. Sin embargo, este derecho no está contemplado a todos los ciudadanos. Como bien se sabe, es de uso exclusivo para trabajadores del Estado y empresas privadas formalmente establecidas. Y yo les voy a hablar acerca de las disciplinas del derecho privado. Dentro de las disciplinas del derecho privado encontramos a tres: el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Cuando hablamos de derecho civil, se dice que es el conjunto de normas técnicas y doctrinas dedicado a la regulación de los aspectos más fundamentales de la vida humana, como lo es la persona o el patrimonio. También determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la persona humana, como lo son el nacimiento, el matrimonio y también la situación jurídica del ser humano con relación a sus semejantes, como lo es la capacidad civil, las deudas, los créditos o en relación con las cosas como lo es la propiedad y usufructo. En Guatemala tenemos nuestro Código Civil guatemalteco que regula todo el derecho civil apoyado de otras normas que encontramos dentro del derecho privado relacionado hacia el derecho civil. Luego tenemos el derecho mercantil, que esto no es nada más que el conjunto de normas relativas a los comerciantes y a la actividad que ellos realizan. Alfredo Rocco en su definición dice que es la rama del derecho que estudia los preceptos que regulan el comercio y las actividades asimiladas a él y las relaciones jurídicas que se derivan de esta norma. En Guatemala tenemos el Código de Comercio que regula toda la actividad comercial apoyado de otras normas que pues estos establecen reglas al desarrollo comercial, individual o social en nuestro país. El derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto determinar la norma jurídica aplicable en los casos de vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un estado que pretenden regir una situación concreta. En Guatemala, el derecho internacional privado está regulado en el decreto 1575, que es el Código del Derecho Internacional Privado, y nace a la vida jurídica como respuesta a las distintas circunstancias sociales, económicas, políticas e históricas e inclusive culturales, debido a una realidad con problemas a los que se pretenden enfrentar con soluciones jurídicas distintas.
Por ello se puede establecer que el derecho internacional privado nace como necesidad de regular las relaciones jurídicas de los individuos en las que se transponen las fronteras.